Régimen cubano elimina lista de trabajos permitidos del sector privado. Entre otras noticias, Marino Murillo asegura que hay hechos positivos en la economía cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Pese a la nueva reforma, se mantienen limitadas o vedados a los cuentapropistas un total de 124 ocupaciones. El régimen cubano eliminó la lista de actividades permitidas en el sector privado y dejó limitadas o vedadas 124 ocupaciones, una reforma que, en teoría, abre las puertas a una expansión de trabajo por cuenta propia en medio de una grave crisis económica que atraviesa el país. La decisión se había anunciado en julio pasado, dentro de un paquete de medidas para enfrentar la recesión y las consecuencias de la pandemia del coronavirus, pero no fue aprobada hasta esta semana por el Consejo de Ministros, según una reseña publicada por el diario Grama. Que el trabajo por cuenta propia continúe desarrollándose es el propósito de este perfeccionamiento, dijo la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien recordó que el sector privado emplea 600.000 trabajadores y supone el 13% de la población ocupada. Por el momento no se ha precisado cuáles de esas 124 actividades a las que el sector privado no podrá acceder, pero la eliminación del listado de ocupaciones permitidas implica pasar de 127 que estaban incluidas en el mismo a 2.000 recogidas en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, señaló la ministra. Feitó también indicó que la crisis sanitaria y el esfuerzo de las sanciones de Estados Unidos han impactado duramente sobre los trabajadores autónomos, un gran porcentaje del cual operaba en el sector del turismo y los servicios. De acuerdo a la titular del trabajo, los interesados deben presentar un proyecto y los trámites que se realizarán a través de una ventanilla única, la cual va a posibilitar desatar las fuerzas productivas en este sector. Apeló asimismo a la responsabilidad de las autoridades provinciales y municipales con la atención, el control y la evaluación del desempeño en este sector, así como los resultados de la inspección y el enfrentamiento de las ilegalidades, refiere Grama. Aunque la dictadura cubana, regida por el Partido Comunista de Cuba, PCC, o el único legal, mantiene el monopolio de la economía nacional desde la revolución de 1959, la última década amplió el número de actividades que se pueden realizar por cuenta propia. Economistas cubanos y el propio sector privado llevaban años reclamando la eliminación de las listas de actividades permitidas al considerarla un lastre de la economía del país. La medida llega un mes después de que Cuba pusiera en marcha su largamente propuesta de unificación monetaria y cambiaria, una reforma económica de gran calado que incluye la eliminación del peso convertible, CUC, un incremento de los salarios y precios y la retirada de los subsidios generalizados. Mientras tanto, Marino Murillo dice que la tarea de ordenamiento genera hechos positivos que se aprecian en la economía de Cuba. Marino Murillo, responsable de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, aseguró en Cienfuegos que la tarea de ordenamiento ha generado éxito en la economía cubana, aunque no precisó a qué se refiere. En su típico discurso triunfalista, que recoge el diario Grama, el zar de la economía cubana, destacó además que el primer mes de la tarea de ordenamiento ha propiciado enseñanzas a partir de errores. En ningún caso especifica Murillo cuáles son las enseñanzas, aunque cabe la posibilidad de que se refiere a la marcha atrás que tuvo que dar el gobierno cubano ante la avalancha de quejas de los consumidores contrarios a las subidas desproporcionadas de las tarifas eléctricas. Ya el pasado jueves 10 de diciembre de 2020, luego de la aparición televisiva de Díaz-Canel y Raúl Castro para anunciar el inicio de la unificación monetaria a partir del 1 de enero de 2021, la Gaceta Oficial de Cuba publicó el tarifazo eléctrico que el gobierno del PCC intentó implementar en el país. Los precios anunciados pusieron en pie de guerra a los cubanos, que vieron claro que la subida propuesta por Murillo no se correspondía con el incremento salarial anunciado. Un salto de 4 CUP a 7.5 para los consumidores en un rango de 301 a 350 kW. Fue el que más controversia creó para los clientes de la Unión Eléctrica. Finalmente, el gobierno de Cuba se vio obligado a dar marcha atrás y el 28 de diciembre anunció que subiría la luz, pero rebajando el primer tarifazo, definido por Murillo en la mesa redonda como una manera de incentivar el ahorro de energía en el país. La tarifa modificada es de 0,33 pesos cubanos en el tramo del consumo de 0 a 100 kW, de los 0,40 anunciados para el ordenamiento.
Los tramos de 301 a 350, 351 a 400 y 401 a 450 kW al mes son los que tuvieron la mayor reducción con respecto a la tarifa anunciada, con una modificación de 7.5 a 4 pesos, de 9 a 5 pesos y de 9 a 6 pesos respectivamente. También se anunció la separación de las tarifas eléctricas de consumo residencial de las actividades productivas en los negocios privados, porque el tarifazo castigaba a los emprendedores cubanos, por mucho que Marino asegurara en la mesa redonda que no es cierto que los quieren asfixiar. Pero no fue lo único que rectificó. También dio marcha atrás con la subida de precios de los helados Copelia, que el 1 de enero tenía valores de vértigo, la ensalada de 35 CUP, el de 4 bolas a 28 y las 3 gracias a 21 CUP. El 4 de enero pasado, la ministra de Precios y Finanzas, Betsy Díaz Velázquez, compareció en una mesa redonda para anunciar nuevos precios en el helado. Según explicó, el servicio a la mesa y un área climatizada cuestan 7 pesos cubanos. Además, se llevó a 5 pesos la unidad en una zona de las canchas y las torres. Pese a la visión triunfalista de Murillo, la Comisión Permanente de Trabajos de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular ha detectado que los altos precios son el principal problema de la tarea de ordenamiento. Según recogió el Grama, los diputados han recorrido durante el monitoreo que vienen haciendo desde finales de noviembre las opiniones de los cubanos, que se quejan sobre todo de los altos precios de los alimentos, el desabastecimiento y la mala calidad de los productos. En un primer momento, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos comprobaron los precios minoristas a principio de diciembre en 104 establecimientos de 58 municipios. A 1 de enero ya las preocupaciones iban más allá de los precios y la gente se quejaba además del sistema de atención a las familias, los comedores obreros, el transporte urbano y suburbano y el saneamiento de aguas albañales. En general, los parlamentarios detectaron quejas por los altos precios de la carne de cerdo, de las viandas y las hortalizas en el sector privado y de productos y servicios que no definieron. También repararon en la falta de conciencia entre los precios que aparecen en las tablillas de los agromercados y el precio real del producto, detalle que achacaron a la violación de los topes impuestos por el gobierno. Detectaron además la escasez de productos agropecuarios, la tardanza en fijar los precios de los materiales de la construcción y la mala calidad del pan. Pero ¿qué hay de positivo en la tarea de ordenamiento? Entre los aspectos positivos de la tarea de ordenamiento, el gobierno se ha referido en alguna ocasión al aumento de los números de cubanos que busca trabajo desde el 1 de enero. Atendiendo a los datos oficiales, 40.000 personas consiguieron empleo el mes pasado en Cuba. De 81.054 demandantes, o sea, el 50% no encontró lo que buscaba. La mayoría, el 65% de los nuevos empleados, se han colocado en el sector estatal y el resto, el 35%, en el sector privado. Este último especifican que más de 2.000 personas se han incorporado a la cooperativa agropecuaria. Esta cifra representa el 17% de los empleos creados en el sector privado. El diario Grama ha dado detalles del perfil de las nuevas incorporaciones al mercado laboral en Cuba. El 34% tiene menos de 35 años y del total de las personas que aceptaron un empleo, el 38% son mujeres. Siguiendo con las noticias, Cuba registra 4 muertes por COVID-19 y marca récord de casos activos. Del total de los casos, fueron 738 contactos de pacientes confirmados y 36 tuvieron fuente de infección en el extranjero. Cuba alcanzó los 32.011 casos positivos de COVID-19, luego de que las autoridades sanitarias de la isla reportaron otros 821 contagios. Del total de los casos, 738 fueron contactos de pacientes confirmados, 36 tuvieron fuente de infección en el extranjero y se desconoce el origen de contagio de los otros 47. El parte diario del Ministerio de Salud Pública de Cuba añade que 58 pacientes diagnosticados con COVID-19 estuvieron o tuvieron contacto con viajeros internacionales. Fallecieron 4 personas por complicaciones asociadas al virus, 2 hombres de 55 a 78 años de edad, 2 mujeres ambas de 81 años. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.